En este mes de noviembre, Puerto Rico se ha unido para celebrar Campechada 2021, inspirada en don Ricardo Alegría Gallardo, padre de la cultura puertorriqueña. Ser Alegría y Gallardo han marcado tu existencia y ha sido tu persistencia lo que permitió resguardo. Ser consciente del pasado es un mañana seguro. Nos heredas un futuro por adoquines andado. Caribeña identidad, el orgullo por lo nuestro, colector de la verdad, Ricardo Alegría Maestro. Don Ricardo fundó y dirigió la primera institución cultural de Puerto Rico. En sus 18 años en el Instituto de Cultura Puertorriqueña fue maestro, consejero, inspiración y norte para todos. Un servidor público ejemplar que valoraba a sus compañeros de trabajo y en quienes confió para lograr la obra cultural fundamental que hoy conocemos. En esta serie de programas especiales compartimos con algunas personas que tuvieron el privilegio de conocerle. Adelante. Mi nombre es Miguel Rodríguez López, soy arqueólogo puertorriqueño, historiador. Por muchos años dirigí el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, una de las instituciones fundadas por don Ricardo Alegría. Y tuve el honor de conocer a don Ricardo por espacio de muchas décadas, desde que comencé mis estudios en el Centro de Estudios Avanzados en el año de 1979. Así que tengo la dicha, ¿verdad?, de haber compartido mucho con don Ricardo, tenido muchas experiencias, muchas anécdotas, muchas historias que quisiera compartir, ¿verdad?, con ustedes, algunas de ellas. Don Ricardo fue una persona muy comprometida con la cultura. Yo diría, ¿verdad?, que se habla que es el padre de la cultura puertorriqueña, por lo menos el padre de la visión nueva de la cultura puertorriqueña del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Y era muy dado a hacer bien, a cumplir con las personas que colaboraban con él en algún momento de su vida. Por ejemplo, los artesanos, los artistas, los historiadores, artistas gráficos. Y ya cuando estaba un poco retirado, una de las cosas que le ocasionaba un mayor placer, yo diría, era visitarlo y darle seguimiento a todos ellos que compartieron con él o que lo ayudaron en algún momento de su vida. Don Ricardo no guiaba, es interesante, ¿verdad? Una persona que nos guió como en el campo de la cultura, ¿verdad?, por tanto tiempo, pero no guiaba. Y siempre, ¿verdad?, pedía a algunos de sus estudiantes, a mí en mi caso me lo pidió muchas veces, que lo acompañara a diferentes sitios. Entonces eran sitios bien extraños. Él se acordaba, por ejemplo, donde vivía un artesano de Loíza, que le ayudó a hacer las primeras máscaras, o a grabar el primer documental que se hizo de la fiesta de Santiago Apóstol. Y iba a la casa, lo saludaba, lo hablaba con él, le preguntaba, ¿verdad?, si necesitaba algo, alguna ayuda, cómo le iba, su familia, lo recordaban con mucho cariño. Y así fuimos a muchos lugares, Loíza, Salinas. En Salinas recuerdo que fuimos a ver a un artesano que hacía botes de madera, pequeñas réplicas de yola, botes de madera que él le preocupaba a don Ricardo que se estaba perdiendo esa tradición de la elaboración y la manufactura de botes, ¿verdad?, de pequeñas embarcaciones que se hacían antes aquí de madera, y cuando en los años de 1950 comenzó, ¿verdad?, el desarrollo económico, pues ya la gente, los pescadores compraban ya embarcaciones ya hechas, y siempre decía que había que recoger esa tradición, y nos estimulaba a los estudiantes, ¿verdad?, nos llevaba a estos sitios para que de algún momento que nosotros pudiéramos continuar esa tradición de recoger información, documentar esas expresiones de la cultura puertorriqueña que ya se estaban perdiendo. También hacía lo mismo con los músicos, con los artesanos. Jayuya era un pueblo que a él le fascinaba visitar porque en Jayuya pues muchos artesanos que se promovía o se especializaba en la cultura puertorriqueña
y la herencia indígena, que siempre fue uno de sus fuertes. Siempre yo digo, ¿verdad? Don Ricardo era historiador, escribió sobre la conquista, escribió sobre las tradiciones puertorriqueñas, sobre los criollos, pero en el fondo era arqueólogo. Él tenía esa pasión por la arqueología que siempre manifestó durante toda su vida, y a veces se lamentaba que por estar pues, organizando instituciones, fundaciones, el Centro de Estudios Avanzados, el Museo de las Américas, el mismo Instituto de Cultura, pues no sacó suficiente tiempo para los trabajos arqueológicos que él quería hacer. Hizo muchísimo. Él excavó en el yacimiento de Hacienda Grande en Loíza, en Monserrate, en Luquillo, restauró el Centro Ceremonial Indígena de Caguana, compró, ¿verdad?, o a través del Instituto de Cultura adquirió la cueva de María la Cruz, donde se encontró, y él había excavado ya los primeros restos de los primeros indígenas de Puerto Rico, pero siempre se sentía que hubiese querido hacer más trabajo de investigación arqueológica. Entonces, cuando los estudiantes como yo, que nos especializamos en la arqueología, realizábamos algún trabajo de arqueología en algún lugar, él siempre nos visitaba. A él le encantaba visitar los sitios arqueológicos cuando se estaban excavando y ver los hallazgos, discutirlos. A mí me visitó muchas veces cuando estuve trabajando en el yacimiento de Punta Candelero, en Palmas del Mar, cuando ya yo estaba en la universidad, entonces Universidad del Turabo, que con su museo pues auspició todas esas investigaciones, y trataba por todos los medios de sacar de su ocupado tiempo para visitar a los arqueólogos jóvenes en sus trabajos de campo. Quizás yo pienso, ¿verdad?, como él ya no podía hacerlo porque tenía otros compromisos, pero la emoción de la excavación, de ver lo que estaba saliendo, de discutir, ¿verdad?, los materiales, todas esas cosas, pues él siempre apoyó esa causa, ¿verdad?, de la arqueología puertorriqueña. Y yo diría que esa es una de las grandes contribuciones que él tuvo, ¿verdad? Yo en un momento escribí un artículo que decía que don Ricardo era el arqueólogo mayor de la cultura puertorriqueña, porque en un sentido metafórico rescató mucha de la historia nuestra que estaba perdida, ¿verdad? Él, como un arqueólogo lo hace, lo excava, rescata, la enseña al público, se siente orgulloso de ello, y así fue don Ricardo con la cultura puertorriqueña, que fue el arqueólogo mayor de esa cultura, diría yo, en una forma, ¿verdad?, metafórica, y que honra mucho la figura de don Ricardo. Otra anécdota que yo puedo decir, que lo puedo decir ahora, don Ricardo ayudaba mucho a los jóvenes, no solamente le daba entusiasmo, los apoyaba en sus investigaciones de historia, sino que colaboraba con ellos también desde el punto de vista económico, cuando necesitaba alguna ayuda para hacer una investigación o adquirir algún material o hacer algún viaje. Pero eso lo hacía bien callado, casi nadie lo sabía, ¿verdad? Y él le pedía a la gente que no lo dijeran. Él tenía unos fondos, ¿verdad?, una fundación, de los dineros que le daban, le pagaban a él cuando lo invitaban a conferencias. Él no lo usaba para él, sino él cogía ese dinero, lo depositaba, y cuando venía un estudiante de arte o de historia o de arqueología con alguna necesidad que él veía que necesitaban una ayuda, él le daba su chequecito, pero mantenía eso en silencio. A mí me ayudó muchas veces, especialmente yo tuve que hacer un viaje a los Estados Unidos para visitar la Universidad de Yale y ver las colecciones arqueológicas que habían allí del yacimiento de Collores en Juana Díaz, que era mi tema de tesis del Centro de Estudios Avanzados. Y esa excavación había sido realizada por el doctor Irving Rouse y el doctor Rainey en los años de 1930, y esos materiales estaban allí, y don Ricardo me apoyó ese viaje en una forma callada, igual que lo hizo con muchos estudiantes, muchas personas lo hacía, porque él decía que a veces necesitaba una ayuda para un pasaje o para comprar un libro o a tener algún acceso a algún documento, y algunos estudiantes pues no lo teníamos en ese momento y él nos ayudó, pero lo hacía de una forma bien callada, porque lo hacía directamente con ellos en su oficina y le daba su chequecito: este es para tu viaje, este es para tal cosa. Y yo creo que eso, el hacerlo en silencio, dice mucho de don Ricardo, y yo creo que ayudó a mucha gente. Después yo me he encontrado con muchos artistas, muchos artesanos. Dice, no, don Ricardo me ayudó a mí para tal viaje, o me consiguió una carta para que me aceptaran en tal universidad. Así, ese tipo de cosas, con la idea de dejar una huella que él quería dejar en la cultura puertorriqueña,
a través de las nuevas generaciones de historiadores, de arqueólogos, de artistas. Por eso fundó el Centro de Estudios Avanzados. La gente dice, ¿por qué don Ricardo, después que se retiró del Instituto de Cultura y de la Oficina de Cultura de la Fortaleza, que él también la dirigió, por qué se dedicó a organizar una universidad, ¿verdad? Porque él decía que no solamente había que tener buenos arqueólogos, buenos historiadores, buenos artistas, buenos escritores, buenos estudiosos de la literatura, sino que fueran prolíficos, pero que también estuvieran preparados académicamente para el mundo, ¿verdad?, de la academia, para que pudieran ellos enseñarle a otros estudiantes. Él se gozaba cuando veía los maestros que se matriculaban en el centro. Él decía, esos jóvenes maestros van a poner al día sus conocimientos de historia, sus conocimientos de literatura, de arte, de cultura puertorriqueña y caribeña, y se lo van a transmitir a sus estudiantes. Así que ahí vienen otra generación nueva, ¿verdad?, de estudiantes preparados para el futuro, para defender nuestra cultura, para apoyar nuestra cultura. Así que muchas de estas anécdotas que yo tuve con don Ricardo, las tuve porque estuve trabajando con él, fui su estudiante, fui miembro de la Junta de Directores del Centro de Estudios Avanzados, profesor también de arqueología, y eventualmente por 15 años me desempeñé como su rector. Yo creo que una de las cosas de las enseñanzas que don Ricardo siempre enfatizó, y yo creo que debo también enfatizarlo ahora, es el hecho de que la cultura puertorriqueña no se da en un vacío. La cultura puertorriqueña se da en un contexto caribeño, y que siempre don Ricardo tenía muy pendiente los lazos de relaciones, no solamente en la arqueología, desde la época indígena, estamos relacionados con la española, con las Antillas Menores, con Cuba, con Jamaica, y con Venezuela, ¿verdad?, con la costa norte de Sudamérica, y siempre nos daba ese énfasis de que no solamente la arqueología, la historia está vinculada, la producción cultural, la gastronomía, que es un bien cultural también, es muy parecida entre todas las islas, y él señalaba siempre que no podemos, pues la cultura tenía apellido, cultura puertorriqueña y caribeña, y por eso el Centro de Estudios Avanzados se llama Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Siempre nos daba ese énfasis. No se olviden de nuestros hermanos caribeños, estudiantes que puedan venir a estudiar acá, los contactos que haya, que a pesar de que tenemos quizás algunas lenguas diferentes, pero los que hemos visitado el Caribe, es muy parecido todo, el medio ambiente, la historia, los problemas que tenemos, etcétera. Y también otro elemento bien importante es la diáspora puertorriqueña, nuestros hermanos y hermanas puertorriqueñas en los Estados Unidos, que ahora es más amplia todavía, ¿verdad? Antes la diáspora era Nueva York, Chicago, el noreste de Estados Unidos, ahora está Florida, Texas, otros estados, incluso otros lugares distantes de Puerto Rico, como España, Sudamérica, que es donde viven muchos puertorriqueños que han llegado a parar después, ¿verdad?, del desastre del huracán María. Eso se ha ampliado. La mayoría de la gente, de los que se consideran puertorriqueños, viven fuera de la isla y tienen una producción cultural impresionante. Yo diría, por ejemplo, yo estoy muy relacionado con Chicago, y don Ricardo, yo le contaba, por ejemplo, cómo el Festival del Cuatro de Chicago es, para mi entender, el festival más grande que hay del cuatro puertorriqueño en todo el mundo, más grande y más importante de los que se hacen aquí, y es en Chicago que se hace, y allá hay orquestas de cuatro, ¿verdad? Para dar un ejemplo. Cuando hablamos de nuestra herencia indígena, jóvenes puertorriqueños que nunca han visitado Puerto Rico, sin embargo se identifican con esa herencia indígena, incluso tienen hasta nombres taínos, y ¿verdad?, el orgullo de nuestra herencia taína lo manifiestan en ciudades como Nueva York, etcétera. También está surgiendo gran cantidad de grupos culturales en la Florida, también, ¿verdad? No debemos olvidarnos de esa diáspora de la Florida, que celebra ahora hasta el Festival de la calle San Sebastián en Florida, y son fuente no solamente para verlos, establecer, sino para aprender de ellos. Ellos nos pueden abrir, ¿verdad?, un mercado para las artesanías, la creación cultural puertorriqueña, las obras de teatro, darlas aquí y ofrecerlas allá. Y yo creo, ¿verdad?, cuando pase toda esta situación que estamos pasando en estos momentos, es momento de seguir esa guía que nos enseñó don Ricardo, de que la cultura puertorriqueña es cultura puertorriqueña y caribeña, tiene un contexto real, histórico, milenario, y también que es parte de la diáspora, es parte de nuestra cultura y de nuestra identidad. Muchas veces, las vemos con rechazo,
porque quizás algunos puertorriqueños de varias generaciones allá pues no hablan bien el español, no importa, pero se consideran puertorriqueños y escriben en español o en inglés, y es parte, ¿verdad?, de la afirmación de nuestra nacionalidad. Es un concepto nuevo de nación puertorriqueña que está desarrollándose, horizontal, diría yo, ¿verdad?, transoceánica, que llega desde Madrid. Y yo lo digo con mucha razón porque tengo una hija viviendo hace 15 años en Madrid y ella se siente puertorriqueña como si estuviera aquí. Sin embargo, vive y trabaja y está allá, viviendo allá, hasta los que viven en Canadá o en Argentina o en los diferentes lugares de Estados Unidos. Así que vamos a promover esa unidad entre los puertorriqueños y las puertorriqueñas de todas las partes del mundo. Somos 9 millones casi de puertorriqueños y eso es una fuerza brutal que nos da a nosotros. No somos, a veces nos quejamos, bueno, somos aquí 3 millones, la población está disminuyendo aquí, pero está aumentando allá. Así que debemos ver siempre como aliado en la cultura puertorriqueña lo que nos enseñó don Ricardo, la diáspora, un factor fundamental de esa identidad puertorriqueña que todos disfrutamos y queremos en estos momentos. Tuve la oportunidad lamentable de que en los últimos días de don Ricardo enfermó a raíz de haber cumplido ya los 90 años de vida, que se lo celebramos. Y don Ricardo apenas había estado nunca en su vida en un hospital. Iba al hospital a alguna cosa rápida, pero de estar así en una situación grave como estaba. Yo tuve la oportunidad, me emociono un poco, ¿verdad?, cuando recuerdo eso. Yo tuve la oportunidad de hablar con él 2 o 3 días antes del fallecer, y él estaba más o menos alerta, bien. Me decía, mira Miguel, lo que pasa ahora, lo que me ha pasado a mí. Ahora los médicos me dicen que quizás yo me voy a morir, pero yo no me puedo morir. Ellos no entienden que yo no me puedo morir porque yo tengo muchas cosas pendientes que terminar. Yo tengo que vivir por lo menos 1 año o 2 porque tengo que terminar el libro que estoy haciendo de los documentos del siglo XVII, tengo unas conferencias que dar que me las van a grabar sobre cultura puertorriqueña, tengo que hacer tal y tal y tal cosa. O sea, me enumeró más de 10 cosas que él tenía que hacer, que por esa razón no se podía morir, así que tenía que vivir más. Y yo creo que eso fue una enseñanza, ¿verdad? Nosotros le decíamos, no, don Ricardo, tranquilo, que usted va a vivir y va a tener la oportunidad de terminar todo eso. Y fantástico, claro, él sabía médicamente, ¿verdad?, que estaba en una situación muy comprometida a su salud y falleció. Pero yo lo uso como ejemplo de que quizá una de las cosas que yo siempre digo que mantuvo a don Ricardo tan activo hasta el último día, hasta los 3 días antes de su muerte, él estaba pendiente a todas las cosas que le faltaban por hacer. Y era el tener proyectos de vida, proyectos todo el tiempo. Yo he tratado de hacerlo yo mismo, ¿verdad? Ya yo tengo mis años también, pero siempre tengo proyectos. Siempre pues, estoy dando clases, estoy escribiendo un libro, tengo que dar una conferencia, estoy ofreciendo esta entrevista aquí, pero siempre tengo proyectos que hacer que tienen que ver con la cultura, con nuestra puertorriqueñidad, ¿verdad? Escribo a veces en los periódicos, y eso lo aprendí de don Ricardo. Don Ricardo siempre tenía unos proyectos en mente, algunos haciéndolo y otros en mente. Cuando surgía la situación, pues ya él tenía ya eso visualizado. Mucha gente dice que cuando a él lo nombraron director ejecutivo del Instituto de Cultura, que era un joven, la Junta de Directores le dio un tiempo a él para preparar un plan de trabajo para montar el Instituto de Cultura. Y era a los 2 o 3 días, citó la reunión de la Junta porque ya lo tenía. Y era que él lo tenía ya preparado desde hacía mucho tiempo. No era director del instituto, obviamente, pero tenía en su mente, estoy seguro, diciendo, bueno, si yo alcanzara esa posición en algún momento, ya yo tengo este plan de cómo era que iba a dividir los departamentos que iba a tener el instituto, a quién iba a poner en cada departamento. Todo eso ya lo tenía preparado. Y yo creo que, ¿verdad?, lo digo yo a las nuevas generaciones, a los jóvenes, que siempre no puede haber un momento que uno diga no tengo nada que hacer, o pues ahora voy a descansar, o tengo la mente en blanco. No, siempre tiene que haber un proyecto de vida que mantenga a uno alerta, y eso don Ricardo nos lo enseñó con su ejemplo, Terminaba uno, empezaba otro, había a veces varios proyectos a la vez, algunos los podía completar, otros no los pudo completar, pero eso lo mantuvo despierto, alerta, como estuvo siempre durante toda su vida. Y muchas de estas cosas que yo he contado son anécdotas que tuve con él, personales, pero que pueden compartir también otros que fueron sus estudiantes también. Él tenía siempre, ¿verdad? Yo siempre lo visualizaba, ¿verdad?, como Sócrates,
siempre estaba rodeado de estudiantes y escuchándolo y aprendiendo de él, ¿verdad? Y muchos lo hicimos así también, y yo me siento muy honrado con haber sido uno de sus estudiantes y poder todavía, ¿verdad?, tener la salud y el entusiasmo para contar estas cosas, porque yo lo he hecho también con mis propios estudiantes también. He tratado de inculcarle esos valores, ese entusiasmo por la vida, ese entusiasmo por hacer cosas por nuestra cultura, por nuestro país, que tuvo siempre don Ricardo Alegría, que estamos honrando en estos días con esta campechada del Instituto de Cultura. Muchas gracias. Saludos, soy Carlos Rubio Cancela, director ejecutivo de la Oficina Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico. ¿Cómo conocí a don Ricardo? Resulta que siendo yo estudiante de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, se me da un proyecto para hacer un análisis de la fachada interior del cuartel de Vallaja, que es precisamente el lugar donde nos encontramos hoy y donde está la sede de la oficina que me honro en dirigir. En ese momento acudí a don Ricardo para conseguir copias de los planos del cuartel que muy gustosamente me proveyó. Debemos recordar que don Ricardo era un educador por excelencia, ¿verdad? Hablamos de él como arqueólogo, como antropólogo, pero era un educador y siempre estuvo pendiente a que los estudiantes fueran de él o no, tuvieran todas las herramientas para alcanzar sus metas y sus logros académicos. Posteriormente, 25 años más tarde, me vuelvo a encontrar con don Ricardo en torno al mismo edificio cuando comencé a dirigir la Oficina Estatal de Conservación Histórica. Es bien interesante que el patio interior del cuartel lleva su nombre, está dedicado a él y surgió como el último homenaje que se le rindiera en vida a don Ricardo, con motivo de su cumpleaños 90. Son muchas las vivencias, las anécdotas, las conversaciones con don Ricardo, y una de las más que a mí me entusiasmaba cada vez que iba a su casa a conversar con él, era cuando me empezaba a hacer historias de Puerto Rico, alejado quizás de la arquitectura y la conservación. Disfruté particularmente una ocasión en la que, como antropólogo que es, me dio una lección magistral del por qué los puertorriqueños somos tan apasionados, tanto en los deportes, como en la política, como en cualquier cosa en la que creamos. Y eso es una característica nuestra, y en su rol educador, porque uno aprendía cada vez que estaba con él, pues nos habló de las raíces hispanas y sobre todo del contacto que tuvimos con la gente del sur de Sevilla, que son también muy apasionados. De ahí quizás, según él lo relataba, nos viene esa herencia de apasionamiento que nos distingue. Con don Ricardo obviamente también tocábamos el tema de la conservación histórica y de la visión que tenía de que, por ejemplo, el viejo San Juan fuera una ciudad viva, con unos museos, ¿verdad?, que nos hablen del pasado histórico de la ciudad, pero que fuera una ciudad viva y vibrante. Hay una anécdota que yo siempre comparto con relación a la dedicación del patio interior. Como ustedes saben, don Ricardo fue propulsor de la legislación que prohibía poner nombres de personas vivas a edificios o lugares públicos. El gobernador Fortuño, en ese momento, cuando don Ricardo cumplía sus 90 años, y sugirió ponerle su nombre a un edificio como era la Galería Nacional. Don Ricardo, por supuesto que se opuso a ese homenaje, porque sabemos que don Ricardo era una persona de principios y lo que él pensaba y manifestaba para otros también lo era para él. Esa es una de las lecciones de don Ricardo. Pero sugerimos entonces dedicarle
el patio interior del cuartel de Vallajá. Aunque era un patio, no era un edificio, todavía él se oponía a esa dedicatoria. En una visita con la entonces primera dama Lucebela a su hogar, comienzo a hacerle un relato de una visita mía en La Habana caminando frente al convento de San Francisco, y le digo: don Ricardo, caminando frente al convento vi algo que se me pareció al escudo de Puerto Rico. Cuando miro con detenimiento, en efecto era el escudo de Puerto Rico, y cuando leo era un homenaje a usted por la obra suya en San Juan, que es precursora de la rehabilitación de La Habana. Los cubanos vinieron aquí y aprendieron de lo que don Ricardo había hecho en San Juan e implantaron muchas de esas medidas en La Habana, y así lo reconocieron. Le dije: ese orgullo que yo sentí al ver el homenaje que se le rendía a usted en La Habana es el mismo que quiero que los puertorriqueños y la gente que nos visita vean cuando entren al patio interior del cuartel de Vallajá y conozcan de toda su gran gesta. Para mí, don Ricardo sembró las bases de lo que es la conservación en Puerto Rico. Yo le por el primer conservacionista. Lo hizo en un momento en que era difícil hacerlo. Hoy día tenemos leyes, algunas creadas por él a nivel estatal, otras a nivel federal, que nos ayudan en esa gestión de conservar nuestro patrimonio, pero cuando don Ricardo lo instituyó, tuvo mucha oposición, tanto en la esfera gubernamental como en la esfera privada. Así que en ese momento todavía no existían leyes federales que defendieran el patrimonio, así que gracias a su gesta, gracias a esa gran labor, hoy podemos disfrutar de una ciudad de San Juan que cumple sus 500 años a la vez que se celebra o se conmemora el centenario de la vida del doctor Ricardo Alegría. Saludos, mi nombre es Nancy Santiago Capetillo, soy la directora del programa de Arqueología y Etnohistoria del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Me toca hablar de don Ricardo Alegría Gallardo. ¿Qué podría yo decir de él que pudiera acercarse a la figura que él significa en mi corazón? Don Ricardo era una persona serena, muy seria, aunque a la hora de reírse tenía una sonrisa hermosa, pero siempre estaba a una elegancia y a una altura, aún con su guayaberita blanca, que siempre su presencia se hacía sentir. Don Ricardo fue el padre de la arqueología puertorriqueña. Nos legó muchas cosas, entre ellas el conocimiento para poder trabajar los yacimientos en Puerto Rico. Puerto Rico es una mina arqueológica de punta a punta, y él nos enseñó a trabajarla, a venerarla y a hacer de ella nuestro patrimonio. Por eso es muy difícil para mí tener una sola palabra que pueda definir a don Ricardo. Lo que sí les puedo decir es que yo me siento sumamente honrada de poder caminar por esos pasillos del Instituto de Cultura por donde él caminó, de tocar las piezas que él trajo a este depósito de arqueología. Muchas veces quisiéramos que no se nos hubiese ido, porque todavía nos quedaba tanto por aprender de él. Lo más que yo me acerqué a don Ricardo era pararme a su lado y escucharlo, porque para mí era un símbolo de respeto tan grande que yo no me atrevía ni a hablar. Y no importa que él estuviera hablando de temas de arqueología
o cualquier otro tema, en el momento en que hablaba, yo aprendí tanto, porque fue una persona que nunca privó a los demás de su conocimiento, por el contrario, fue una persona bien dadivosa con todo lo que él sabía. Y don Ricardo significa precisamente eso que tenemos que aprender de nuestros antepasados. Él fue quien abrió las puertas de la arqueología para los que le seguimos. Agradezco profundamente a don Ricardo Alegría, a doña Mela, su esposa, todo lo que hicieron por Puerto Rico y todo lo que nos legaron para nosotros, los arqueólogos posteriores, poder trabajar y definir. Sentaron las bases de muchas cosas. Don Ricardo nos dio, junto a Irving Rouse, un sistema para nosotros catalogar la cerámica. Mucha gente dice, pero ya eso pasó de moda, porque ahora tenemos la lítica, tenemos... No importa, nos sirvió de base. Y tenemos que aprender a respetar y a venerar ese conocimiento que don Ricardo nos legó. Ese fue don Ricardo en mi corazón. Mi nombre es Pablo Ojeda Onir, arquitecto, y nos ha tocado celebrar los 100 años del doctor Ricardo Alegría, que ha sido una figura, por supuesto, importante en el desarrollo de la historia y la conservación en Puerto Rico. Sin embargo, don Ricardo tenía una filosofía, ¿verdad?, para trabajar estos temas de conservación y restauración muy particulares, y me parecía a mí compartir un poco esos conceptos que se me comunicó. Tuvimos muchas conversaciones al respecto y estas anécdotas de cómo hacer mucho con poco. Don Ricardo Alegría tuvo esa misión en los años 50 de levantar, primero convencer gente de que era razonable rescatar la zona histórica de San Juan y Ponce, y segundo, cómo se iba a implementar. Y en esa implementación es que creo que todos los que estamos involucrados, ahora yo en el gobierno, pero todos los que estamos involucrados en el movimiento de conservación, deberíamos revisitar esos conceptos de don Ricardo. Por ejemplo, él atacaba las obras de conservación aunando esfuerzos, buscando alianzas, no solamente alianzas del mismo gobierno interagencial, sino también alianzas del público en general y de la sociedad. Él entendía que el patrimonio tenía que ser salvado por todos, no por algunos. Y a mí me parece que ese modo de trabajar hizo posible unos milagros en su obra inicial en los años 50 y 60 de rescatar una ciudad que era verdaderamente un inmenso arrabal, como el Viejo San Juan en los años 50 y 60, y convencer incluso a la banca local de invertir en el esfuerzo de restaurar la ciudad. Por lo tanto, ese enfoque de reconocer primero que éramos un país pobre, aunque estaba ese boom, esa bonanza de los años 50 y 60, realmente seguimos siendo pobres, ¿verdad? Ahora mismo tenemos estas situaciones de escasez de fondos para lograr la conservación y el rescate del patrimonio. Por eso me parecía que son mucho más pertinentes hoy en día esas conversaciones que tuve con don Ricardo sobre cómo hacer las cosas, cómo ejecutar obra, cómo traer a los proyectos y reclutar los elementos que están siendo activos en la sociedad, no solamente los grupos culturales, sino también aquellas empresas que pueden colaborar con el rescate patrimonial. Y me acuerdo muy bien cuando estaba restaurando el Seminario Conciliar, que decidió que cada salón iba a estar a cargo de alguna empresa y se iba a encargar esa empresa de restaurar ese salón. Al final, ese esfuerzo colaborativo redundó en la restauración del edificio para lo que hoy es el Centro de Estudios Avanzados y del Caribe, que es un centro importantísimo. Y es su sueño, y era su sueño. Así que hablar de don Ricardo para mí también tiene ese lado de establecer que lo que somos como país, la situación en que estamos como país económicamente y socialmente, y cómo entonces podemos usar todos los recursos que tenemos en este momento para rescatar y hacer la misma obra que en otros países posiblemente tengan mucho
más conciencia por un lado y mucho más dinero y presupuesto. Así que hablar de don Ricardo para mí, mi contribución en este 100 años de don Ricardo es volver al inicio, volver a revisitar esas ideas de cómo hacer, cómo crear. Y por último, el aunar mentes poderosas para hacer los proyectos, mentes inteligentes que estén comprometidos con el país, y yo creo que el resultado de tener la zona histórica de San Juan y de Ponce en pie es porque se aunaron muchos esfuerzos de personas conscientes, educadas, cultas, pero sobre todo con una calidad intelectual tan tremenda que incluso ad honorem hicieron y contribuyeron al proyecto de don Ricardo Alegría. Soy Pedro Reina Pérez. Yo conocí a don Ricardo en 1988 cuando yo llegué recién graduado de bachillerato al Centro de Estudios Avanzados a hacer mi maestría en estudios puertorriqueños. Don Ricardo era una figura ya legendaria en el viejo San Juan. Yo me crié aquí, estudié en el Colegio de Párvulos en la calle San Sebastián, así que para mí era común saber que don Ricardo vivía en la calle Sol y encontrarlo caminando por San Juan, particularmente por las tardes que salía a dar un paseo y siempre paraba en el correo, en el antiguo correo de San Juan, en el edificio federal. Y mi familia tenía un apartado allí, así que cuando yo llegué a San Juan en 1988, después de haber hecho un bachillerato en la Universidad de Nueva York, me topé con don Ricardo, que era rector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en el Seminario Conciliar, que recién estaba inaugurándose después de la restauración que él hizo entre 1985 y 86. Don Ricardo era una persona muy accesible y quien hablara con él y no lo conociera jamás se imaginaría que fuera un académico tan destacado y que hubiese a lo largo de sus años acumulado tantos haberes como director del Instituto de Cultura, primer director del Museo de Antropología, Historia y Arte de la Universidad de Puerto Rico. Así que para mí, tener la posibilidad de conocerlo y de conversar con él como cualquier persona, porque él tenía una política de puertas abiertas, tú podías llegar a su oficina básicamente y decir que querías hablar con él y te daban una cita, fue algo muy especial, sobre todo porque a él le gustaba conversar sobre las experiencias que tenía aquí en San Juan como niño. Su familia vivía frente a la Plaza Colón y su papá, don José Alegría, era un prominente abogado que tenía oficina en el edificio González Padín. Don José Alegría, su padre, era un editor del Puerto Rico Ilustrado y una persona muy activa en el mundo de la cultura aquí en San Juan, y en su oficina don Ricardo pudo conocer a personas como Julia de Burgos, Nemesio Canales y también a don Pedro Albizu Campos, que también vivía aquí en el viejo San Juan y que la sede del Partido Nacionalista quedaba en la calle Sol, esquina calle de la Cruz. Así que él conversaba con don Pedro Albizu Campos cuando era niño y le tenía mucho cariño. Don Ricardo era una persona que había jugado por todas las calles de San Juan. Él comentaba como el hijo del matarife, que era, ¿verdad?, la persona que sacrificaba a los animales para luego vender la carne en las carnicerías, era su amigo, y él desde muy pequeño se dio a la tarea de coleccionar cosas, objetos históricos, insectos, documentos. De ahí surge un poco ese interés tan grande que él tenía por preservar el patrimonio, porque en ese momento en Puerto Rico no había archivos ni había museos. Ese hábito suyo de coleccionar cosas que él estimaba que eran de valor es justamente lo que él pone en práctica cuando se convierte en el primer director del Instituto de Cultura en 1955, y uno de los principales programas que echa a andar es el programa de museos. A él le interesaba mucho enseñar sobre la cultura puertorriqueña, y él cuenta cómo participar de la vida cultural del viejo San Juan en esa época le sirvió como un ensayo para cuando llegado el momento de, ¿verdad?, haber estudiado en la Universidad de Puerto Rico, después en la Universidad de Chicago y finalmente en la Universidad de Harvard, y regresar a Puerto Rico a dirigir el instituto que se creó en 1955, fue una oportunidad única que tuvo para echar a andar esos programas, no solamente de museos, también programas de música, de artes populares, crear revistas como la revista del instituto, la revista de música, que fueron poco a poco convirtiéndose en los bloques con que él fue armando una propuesta desde una institución pública sobre la cultura puertorriqueña. A mí me parece que recordarlo en este contexto de la campechada, en este año en que celebramos el centenario de su nacimiento, y evocar ese espíritu que él tenía, guerrero, indomable,
de defender las instituciones públicas de cultura es el mejor homenaje que le podemos hacer a él y a su legado. Bueno, pues mi nombre es Ailín Rodríguez, trabajé como representante de promoción cultural en los pueblos y dirigí la oficina regional del área este del Instituto de Cultura Puertorriqueña y también el programa de promoción cultural en los pueblos en los pasados años antes de jubilarme. Sin duda alguna, don Ricardo Alegría, entre muchos otros destacadas figuras de nuestro quehacer cultural, tiene un lugar muy especial en el corazón del pueblo puertorriqueño. Él, creo, a mi juicio, ¿verdad?, que es la persona más prominente en nuestro quehacer cultural en el pasado siglo y lo que llevamos de en aportar a la reafirmación de la nación puertorriqueña y de la identidad cultural de los puertorriqueños, como pueblo antillano y como pueblo caribeño. En cada rincón, en cada estructura del viejo San Juan, los trabajos arqueológicos que se realizaron en esta isla, en su apoyo a los centros culturales, en todas estas fases se encuentra la presencia de don Ricardo Alegría. Quiero contar algo que esto es muy poco conocido, quizás por un grupo muy selecto de personas, y es que nosotros como puertorriqueños siempre hemos estado a favor de la vida. Hemos estado desde 1927, que se abolió la pena de muerte en Puerto Rico, y posteriormente en 1929, que fue prohibida por la legislatura. Más tarde, en 1952, aparece la prohibición de la pena de muerte en nuestra Constitución. Sin embargo, para los años 90, la Fiscalía, desde los años 90, la Fiscalía Federal ha tratado, ¿verdad?, de que se apruebe aquí la pena de muerte en distintos casos de delitos federales. Para inicio del 90 hubo una campaña muy agresiva a favor de la pena de muerte. Esta campaña fue favorecida por el partido que estaba en el poder en el momento y el partido mayoritario que se oponía, pues también hizo su campaña, pero no con la agresividad, ¿verdad?, de los que la apoyaban. Y esta preocupación pues afligió a un grupo importante de personas en el quehacer cultural. Y en una ocasión a don Ricardo se le ocurre hacer una historia que se llamó La historia de la comadre Juana. Aquí está, la historia de la comadre Juana. Esa historia él la llevó a una pequeña reunión y las personas que estaban allí aportaron y enriquecieron la historia. Un estudiante, me parece que era de escuela superior, la ilustró. Y esta historia fue fotocopiada porque el grupo no tenía dinero para hacer campañas mediáticas, así que fue fotocopiada y distribuida. Fue distribuida en comunidades, en residenciales públicos, a través de toda la isla, principalmente en el área metropolitana. Entonces las personas que la distribuían tenían la misión de entregarla a una persona y solicitarle a esa persona que sacara 5 fotocopias más. Y así esa historia llegó a muchas personas. Yo no diría que fue determinante, ¿verdad?, esta acción, pero sí aportó considerablemente a que el 3 de noviembre de 1991 el pueblo puertorriqueño reafirmara
su repudio a la pena de muerte en el referéndum que se efectuó en ese entonces. Así que vemos a don Ricardo no solo en distintos quehaceres en distintos momentos del quehacer puertorriqueño, no solamente en la conservación de las estructuras históricas, en la conservación de documentos históricos, en la arqueología, en la promoción de actividades, en el apoyo a los centros culturales, sino que don Ricardo aportó su granito en diferentes facetas del quehacer de la vida puertorriqueña. Mi nombre es Aiza Ruiz Ellis y en este momento trabajo para el Instituto de Cultura como especialista en asuntos culturales para el programa de artes escénico-musicales. Comencé a trabajar en el Instituto de Cultura en el programa de promoción cultural, que considero que es la espina dorsal, el programa que creó don Ricardo Alegría para poder tener en contacto todos los pueblos con la institución matriz. Para mí fue una experiencia maravillosa cuando le informé a mi mamá que había conseguido trabajo en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, y ella, como educadora y fanática de don Ricardo Alegría, me dice: caramba, una jibarita de San Sebastián que va a trabajar en el Instituto de Cultura, lo primero que tienes que hacer es ir a conocer a don Ricardo Alegría, porque todos esos cuentos folclóricos que nosotros trabajamos y leemos cuando éramos pequeños son de él. Así que vas a tener una perspectiva y el privilegio de conocer este personaje que creo que es el patriarca de la cultura puertorriqueña. Para mí fue un honor conocer a don Ricardo Alegría, y en todo este proceso como representante de promoción cultural en los pueblos en ese momento, recibíamos consejo de él. Cualquier cosa que a mí se me ocurriera allá fuera de arqueología, fuera de lo que fuera, íbamos con cualquier proyecto que por más pequeño que consideráramos que fuera, él lo trabajaba como si fuera el proyecto de la vida de cada institución. Que eso fue lo mágico que tuvo don Ricardo, que a cada pueblo le dedicó su espacio, le dedicó su tiempo. No había diferencia en tratar a cualquier persona que viniera de cualquier parte del mundo con su importancia, embajador o lo que fuera, como el embajador de cada pueblo de centro cultural. Era lo mismo. Se ocupó de recibirnos. Siempre hubo una apertura para él. Fue muy interesante saber cuando llevamos, le digo, don Ricardo, nosotros estamos trabajando un libro de cocina en Loíza, y me dice, la comida puertorriqueña es africana, y te da una orientación de lo que tienes que buscar. Te dice, aquí vas a encontrar por dónde vino el coco, de dónde vino esto, cómo los trabajaban nuestros taínos. Nosotros tenemos parte de la cocina puertorriqueña y taína, o sea, es una herencia cultural que él te deja saber desde qué perspectiva vas a trabajar cualquier tipo de historia. Y eso es lo que nos llena de orgullo, saber que tuve el privilegio de trabajar de tú a tú con este caballero que nos brindó de todo corazón su sabiduría, que nos llevó de la mano, que siempre tuvo una apertura. Que nuestros jóvenes de hoy tengan la oportunidad de saber que don Ricardo Alegría es parte fundamental de lo que somos los puertorriqueños, y que si cada uno de estos jóvenes de hoy conocen a don Ricardo Alegría y se sienten tan orgullosos de ser puertorriqueños como lo fue él, vamos a tener muy buenos puertorriqueños, vamos a tener cultura puertorriqueña para rato. Ese es el legado que para mí nos deja don Ricardo Alegría. Saludos, yo soy la doctora María Rosselló, egresada del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y me piden la difícil tarea de hablar de don Ricardo. Bueno, pues lo conocí por primera vez cuando me hace la entrevista para hacer mi maestría allí en el centro. Me pareció todo un caballero, una persona muy amable y muy versada en lo que estaba preguntando. Luego tuve el honor de ser su estudiante en una clase sobre la cultura puertorriqueña, y de allí aprendí cómo evolucionó el taíno, ¿verdad? Desde los arcaicos, los inneris, etc. Pero don Ricardo, para mí, la mayor tarea que hizo fue levantarnos el velo, fue develar, visibilizar
nuestra cultura tan viva, tan rica, nuestra música, nuestra gastronomía, y definitivamente luchó por eso. Me parece que el doctor Ricardo Alegría ha sido nuestro Quijote, un Quijote que luchó contra todo y contra todos, incluso los que le dijeron que Puerto Rico no tenía cultura. Me parece que nos levantó el telón y nos ha demostrado y visibilizado a través de toda la investigación, a través de dejarnos todo ese legado de que sí tenemos una cultura, somos un pueblo con una cultura maravillosa, viva en su música, en las obras de teatro, en nuestra artesanía, en los artistas plásticos, todos los festivales que se hacen a través de toda la isla, incluso todo ese ejército de voluntarios que se llaman centros culturales, a los que les debemos también esa protección de toda manifestación cultural. Don Ricardo es ese vigilante constante, o yo no quiero decir que lo fue, porque si bien es cierto que Don Quijote, esa figura, ¿verdad?, de Don Ricardo como Don Quijote, nosotros fuimos su Sancho Panza, tanto sus estudiantes como los que trabajan con el Instituto de Cultura, que tienen esta tarea maravillosa de mantener viva la cultura puertorriqueña, tan orgullosos que nos sentimos de ella. Definitivamente se merece todos los homenajes del mundo en este centenario. Gracias. Saludos, le habla José Vidal Martínez. Trabajé en el Instituto de Cultura por 35 años. Cuando comencé en el Instituto de Cultura, escuchaba de don Ricardo Alegría, y casi siempre todo lo que se hablaba eran cosas buenas, de que fue fundador del Instituto de Cultura, estuvo a cargo del Museo de Vallajá, tenía la escuela, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y realmente eran cosas muy buenas. Escuché también cuando la doctora Victoria Espinosa se refería a él, hablaba de las cosas que hizo con Francisco Arribí, que este es su teatro, el Teatro Francisco Arribí. Y ellos eran muy buenos amigos, y don Francisco Arribí hablaba con él y lo convenció de hacer varios proyectos de teatro, como los festivales de teatro puertorriqueño y los festivales de teatro internacional. Después don Francisco siguió con el Festival de Teatro Infantil, el Festival de los Dramaturgos, y siguió inventando festivales, y tenía el aval de don Ricardo Alegría. Así que nosotros los teatristas estamos bien orgullosos de toda esa labor que hizo don Francisco Arribí y nuestro fundador, Ricardo Alegría. Es importante que durante esos 35 años que trabajé aquí en el Instituto de Cultura, en muchos momentos en que celebrábamos los aniversarios del Instituto de Cultura, siempre se le reconocía a don Ricardo Alegría su aportación significativa en el desarrollo de las artes y la cultura. Para nosotros él era como un mentor, y siempre vamos a estar agradecidos por toda esa labor. Yo, desde el programa de teatro del Instituto de Cultura, quise también unirme a esos reconocimientos que le hicieron en vida, y le dedicamos el 50 aniversario de los festivales de teatro puertorriqueño. Para ese festival, mi ayudante, Rafi Cruzado, que era un actor importantísimo de teatro del 60, diseñó el cartel y se dejó, tomó, por ejemplo, el primer festival de teatro puertorriqueño, y el cartel es casi una copia, y él pidió permiso, ¿verdad?, al artista, y hizo ese cartel conmemorativo de del 50 aniversario de los festivales de teatro puertorriqueño. Así que eso también fue importante para el Instituto de Cultura, el poderle dedicar el 50 aniversario de los festivales, y él estando en vida y que pudo disfrutar de ese reconocimiento.
En otras ocasiones, ya para el final, cuando él fallece, como yo dirigía el programa de artes escénicos musicales, estaba a cargo de la banda de conciertos de Puerto Rico, y nosotros, como un homenaje a don Ricardo Alegría, presentamos a la banda de conciertos, la colocamos en la Plaza San José, y cuando el féretro estaba saliendo del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, la banda empezó a interpretar canciones puertorriqueñas, y en el momento en que ya estaba frente a la banda de conciertos, se paró el séquito y se comenzó a interpretar el himno nacional de Puerto Rico. Eso fue un momento muy emotivo, porque don Ricardo Alegría se merecía que se le despidiera como lo hizo el Instituto de Cultura Puertorriqueña. La banda estaba dirigida por el maestro Cuco Peña. Nosotros en esa banda de conciertos teníamos muchos de los mejores músicos de Puerto Rico, y realmente fue un momento muy emotivo, y la gente hizo un silencio mientras se interpretaba el himno nacional de Puerto Rico. De toda esa trayectoria, nosotros tenemos que agradecerle mucho a don Ricardo Alegría, porque sus aportaciones fueron muy significativas para el pueblo de Puerto Rico y para toda la trayectoria de todos los grupos, porque él ayudó a mucha gente. Él ayudó mucho a las compañías de teatro, a través de Francisco Arribí, en todos los festivales. Cada vez que ellos tenían proyectos, iban al Instituto de Cultura, y nosotros atendíamos esas peticiones, y lo continuamos haciendo de acuerdo pues a los recursos que pueda tener el Instituto de Cultura. Pero sí estamos muy agradecidos de esa aportación de don Ricardo Alegría. Lo extrañamos, y también vamos a estar toda la vida agradeciéndole todo ese trabajo que hizo por todas las áreas de la cultura. Él era no solamente el teatro, era en la música, en las bellas artes, en la preservación histórica. Así que son muchas las áreas que tenemos que reconocerle a don Ricardo, y vamos a estar eternamente agradecidos por toda esa aportación, que es para todo el pueblo de Puerto Rico. El Instituto de Cultura, a través de todos estos años, ha celebrado lo que nosotros le hemos llamado las campechadas. Y en estas campechadas siempre se ha tratado de reconocer la labor importante de muchos pintores en Puerto Rico. Y este año, pues, el Instituto de Cultura quiere reconocerle a don Ricardo Alegría toda esa aportación que ha hecho para el desarrollo de la cultura puertorriqueña. Al instituto, pues, tenemos que reconocerle también esa aportación y ese reconocimiento, y que es muy merecido para don Ricardo Alegría, y que la familia pueda disfrutar de todo este evento que se hace con todo el amor y todo el cariño, para recordar a un gran hombre que hizo una aportación muy significativa para el pueblo de Puerto Rico. Del 19 al 21 de noviembre, un Puerto Rico agradecido celebra Campechada Ricardo Alegría en el Viejo San Juan. Las calles y plazas de nuestra ciudad capital se vuelven a llenar de arte, música, danza, teatro, literatura, poesía, para el disfrute de todos en un ambiente familiar y solidario. Suscríbase a las redes sociales del Instituto de Cultura Puertorriqueña y al portal Cultural PR para que se entere de la programación que tendremos del viernes 19 al domingo 21 de noviembre. Agradecemos el apoyo del National Endowment for the Arts y los esperamos en nuestro próximo encuentro Camino a Campechada Ricardo Alegría Gallardo. Ricardo Alegría.